Gracias, Señor, te damos por esta mañana tan preciosa, te damos gracias por cada respiro que damos, porque solamente por el puro afecto de tu voluntad es que tú nos tienes aquí y que estamos aquí en este tiempo que tú nos has dado un propósito específico a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros. Así que te bendecimos, Padre, porque sabemos que estamos esculpidos en la palma de tu mano, sabemos que tú eres soberano sobre todas las cosas y que estás aquí siempre presente con nosotros. Para ti no hay tiempo, para ti no hay antes o después, para ti no hay tarde o temprano, porque tú eres un Dios de eternidad que permeas todo el tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Efesios. Es un estudio que hemos estado revisando una y otra vez y como que no podemos salir. No es porque no queramos avanzar, siempre avanzamos, pero no hemos podido salir de esta carta preciosa que habla de tantos conceptos y paradigmas. Y yo quiero que, primero que todo, hemos oído esa palabra y decimos, ¿qué es un paradigma? Es un modelo explicativo. Eso es lo que es un paradigma. Por eso vamos a ver aquí en Efesios muchos paradigmas. Entonces, ¿qué es la predestinación? ¿Qué es la elección? ¿Qué es todo eso de lo que nos habla? Ya hemos dicho que los primeros 3 capítulos son 6 capitulitos. Recuerden que en aquel entonces era una carta, no había versículos ni capítulos ni nada. Y ya hemos dicho desde en Efesios, después de la salutación, Efesios 1, del 3 al 14, es una sola, no hay puntos, no hay comas, no hay nada. Entonces es algo hermoso que salió del corazón del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mientras estaba preso. Recuerden eso. Muy bien, entonces sabemos que los primeros 3 capítulos de Efesios nos hablan de doctrina, es decir, nuestra posición en Cristo. Y del 4 al 6 es esa posición en Cristo nos permite heredar, ¿sí? Tenemos una herencia. ¿Qué vamos a hacer con esa herencia? Entonces, es nuestra responsabilidad manejar esa herencia, esa riqueza que hemos heredado, en qué vamos a invertir esa riqueza que hemos heredado, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Inclusive, fíjense que hay autores que hacen un paralelo entre la entrada de Josué, ¿verdad? En el libro de Josué, a la tierra prometida. Desde que salieron los israelitas de Egipto, ya eran libres, ya no estaban bajo el yugo, pero tuvieron que cruzar el desierto para entrar a la tierra prometida. Josué entraron ellos a la tierra prometida y recuerden que hubo 7 años, no llegaron a sentarse en sus aposentos, hubo 7 años de guerras. ¿Cómo podemos obtener esa herencia que ya está dada desde antes por nosotros? ¿Sí? Nuestra tierra prometida. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con nuestra tierra prometida? En nuestra tierra prometida. Y yo quiero que veamos esto, hablando de paradigmas, vamos a mostrarles aquí unas diapositivas. Estoy compartiendo. Sí la ven, ¿verdad? Vamos a ir a la primera. Es el paradigma de la voluntad de Dios. ¿Se ve completa? ¿Sí? Sí, Ok, muy bien. Entonces vamos a ver aquí, este es el paradigma de lo que es la voluntad de Dios, paradigma de la voluntad de Dios. Fíjense, ¿cómo podemos entender un Dios soberano que Él permea todo y está fuera del tiempo? Porque muchas veces la predestinación no la comprendemos
tal como es. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro 1:2, ¿sí? La gente muchas veces dice, pues bueno, si ya voy a ser salvo, ya Dios dijo que voy a ser salvo, y si no, pues ¿para qué me preocupo? Ya me voy a ir al infierno. Pues no, no es así. Fíjense una cuestión. En el paradigma de la voluntad de Dios, no es que Él tome a unos a su voluntad y deseche a otros. Mucha gente que cree así toma el versículo, ¿verdad?, que dice que a Esaú aborrecí, ¿verdad? Entonces dice, sí, pero fíjense lo que sucede. Fíjense qué hizo Esaú, por qué fue desechado por Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso. Ahora, en Primera de Pedro 1:2, ¿qué dice? Dice, elegidos, sí, hay una elección de Dios, pero elegidos según qué? La presciencia, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y luego viene, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la presciencia de Dios? El previo conocimiento de Dios. ¿Cómo puede tener un previo conocimiento? No es porque Él ya te dijo y te hizo y va a hacer que tú hagas lo que Él quiere. No, fíjense muy bien. O sea, la presciencia de Dios es precisamente eso, el previo conocimiento de lo que tú estás haciendo. Porque recuerden que todo esto es el universo, es el tiempo, todo eso. Pero Dios está en la eternidad, permea en toda la eternidad. Entonces, va a haber lo que Él está haciendo es que dentro de esta eternidad inmensa, inconmensurable, que nuestro entendimiento no lo puede captar, Él abre un reloj de tiempo, ¿sí? Y aquí Él mete el universo. El universo gira alrededor de todas, ya sabemos, ¿verdad? Las galaxias, los agujeros negros, todo eso, dentro de un tiempo, espacio y materia. Dios no es materia, Dios no está en el tiempo. Ahora la física cuántica dice que el tiempo es materia. Imagínense, Dios es espíritu. ¿Qué nos dice la palabra? Entonces, Él no está dentro de este mundo material que incluye la dimensión del tiempo, ¿sí? Y no nos vamos a meter ahí porque si yo poco le entiendo, pues poco les puedo explicar, pero estaba yo leyendo acerca de esta cuestión cuántica. Entonces, Dios está fuera, Él es espíritu, entonces Él permea todo, Él ve este reloj del tiempo, Génesis, Apocalipsis, aquí está el relojito del tiempo, Él está fuera del tiempo y lo permea todo. Entonces, por eso dice la palabra, Él escribe el final desde el principio, porque lo ve así. Entonces, es la presciencia, como dice Primera de Pedro 1:2. Él ya vio lo que sucedió, ¿sí? El pasado, presente y futuro no está dentro de la esencia de Dios. Él todo lo ve en presente. Entonces, Él tiene esa presciencia de Dios Padre. Y luego, ¿en qué estamos elegidos? Fíjense, primero es la presciencia de Dios. Él ya vio, Él ya ve, está viendo el futuro, el pasado y todo. Ya lo sabe. Conforme a eso, que es nuestro libre albedrío, Él hace esta elección. Ahora, esta elección es en amor y es en libertad. ¿Recuerdan lo que dijimos? No hay amor sin libertad. Yo no puedo obligar tu corazón a hacer nada. Dios no te obliga. Él hizo ese amor. Y mucha gente dice, oye, ¿y cómo? Entonces, ¿por qué Dios metió allí el pecado en el jardín del Edén? Cuidado, Él no metió el pecado.
Él metió la libertad de la posibilidad del pecado, porque si tú no tienes libertad para elegir, entonces, o sea, si tú no puedes elegir, no hay libertad. Sí, entonces, esta elección, conforme a este previo conocimiento de Dios, que ya vio lo que vas a hacer el último día de tu respiro aquí, es la elección, ¿sí? Y de la elección viene que para qué nos elige, aquí dice muy clarito, nos elige, fíjense, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿sí? En Cristo, todo es en Cristo, en la santificación, en el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos elegidos según esa presciencia y predestinados? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué ser rociados con la sangre de Jesucristo? Porque esa es nuestra santificación. Ahí inicia nuestra santificación. El lavamiento de la sangre no cubre nuestros pecados, no, los limpia, los lava y los dice Dios que los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda Él de ellos. Esa es la nueva criatura, ese es el paradigma, el modelo explicativo de la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a la segunda. Fíjese, predestinados, es decir, tenemos un destino. Muchas veces pensamos, pues nuestro destino, estamos predestinados para la vida eterna, para ir al cielo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Fíjense, el destino es un lugar, obviamente vamos a ir al cielo, pero el destino, acuérdate de esto, es un propósito, porque estamos predestinados para algo, ¿sí? Y ya lo vimos en esta anterior. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, ¿para qué estamos predestinados? Nuestro destino es un propósito. Dice, ya fue la elección según la presciencia de Dios, ¿sí? Fuimos elegidos y con un destino, predestinados, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, fíjense bien, permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces voy a pedir un carro y voy a pedir un viaje y una casa. Fíjense, cuando hay un punto y coma aquí, ¿qué quiere decir? Cuando hay un punto y coma, quiere decir que esto que está aquí, después del punto y coma, se refiere a lo anterior, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estamos hablando. Está hablando que hemos sido elegidos por Dios. ¿Para qué? Para un propósito, un destino, que es llevar fruto y el fruto permanezca. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto en la oración del apóstol Pablo que sigue después del versículo 14. Para que todo lo que pidiereis, se está refiriendo al fruto, se está refiriendo al que permanezca el fruto. ¿Cómo nos gusta nada más sacarle así lo que nos conviene, verdad? Aquí dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántas veces hemos oído ese versículo? Lo sacamos totalmente fuera de contexto. Está hablando de que el fruto, o sea, lo que tú le pidas a Dios, Padre, este es mi fruto, mi familia, mis amigos, esta persona, ese es el fruto. El fruto es lo que vas a llevar, a los que vas a llevar a los pies de Jesús. Y tu oración, fíjate bien, aquí lo dice,
toda esta oración, todo lo que tú pidas al Padre en el nombre poderoso de Jesús, te lo va a dar refiriéndose al fruto que vas a llevar. Acuérdense de eso, ¿sí? Porque no lo pesquen, no, ay, todo lo que pides en mi nombre, ay, Señor, necesito cambiar el carro, necesito que... No, es respecto al fruto que vas a llevar, porque Dios quiere las almas y para eso nos ha equipado a nosotros, a su iglesia poderosa, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense cómo va, entonces el destino, la predestinación es un propósito, ¿sí? Y vamos a ver esto, bueno, vamos a seguir, voy a dejar de compartir y luego lo vamos haciendo, vamos a proseguir con Efesios, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo aquí estamos viendo este paradigma, este modelo explicativo en cuanto a esto. Y vamos a seguir ahora, fíjense, con la herencia. ¿Qué es cuál es la herencia de lo que estamos nosotros? Hemos hablado mucho de la herencia, somos coherederos. Jesús murió en la cruz para que nosotros, al morir, Él nos deja un testamento y ahora somos herederos y coherederos junto con Él. Entonces, fíjense, vamos a capítulo 1, versículo 14. Dice, obviamente no fueron, bueno, vamos al 13. En él también ustedes, porque les está hablando a los gentiles, primero nosotros los judíos, porque pues vino primero Jesús a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Dice, que nos es dado al Espíritu Santo de la promesa. Entonces ya tenemos ahí parte de nuestra herencia, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es un sello de la herencia, ¿sí? En el 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, a mí me gusta siempre que veo la palabra amor, le pongo un corazoncito rojo y lo marco. No ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría. Fíjense, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y dice, mi oración es que los ojos de su corazón, los ojos de dónde? De su corazón, les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero vamos en la próxima clase vamos a ver todo lo que encierra esta oración del apóstol Pablo para los santos. Pero ahorita vamos a fijarnos en algo muy importante, ¿sí? ¿Cuál es? Fíjense lo que está hablando la herencia. La herencia habla aquí en el 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Jesús, en muchas ocasiones, Él menciona los que me has dado, los que me has dado. Aquí, en esta última parte, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense, en Efesios 1, 22 y 23, aquí precisamente lo vamos a ver, dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Entonces, primero que todo, Jesús habla los que me has dado, los que me has dado. En Efesios 1, 22 y 23 dice que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. En Efesios 2,
19 al 22. Vamos a leer Efesios 2, 19 al 22. Fíjense lo que dice. Esto está hablando de la herencia de Jesús, la herencia que Dios les está dando, le está dando a Jesús. ¿Quiénes somos la herencia? Él le dio la herencia, que es el que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y en Efesios 2, 19 al 22, fíjense lo que dice. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. La herencia para Jesús somos nosotros, su familia. Eso es lo que Dios creó para Él mismo, ¿sí? Entonces, nosotros los creyentes somos la herencia, la familia de Jesús. ¿Recuerdan cuando hay un pasaje que a mí me impacta, que dice, cuando Jesús habla con sus discípulos y les está diciendo que tiene que ir a Jerusalén, que va a ir a morir, y Pedro se pone delante de él, no, tú no vas a morir, y que no sé qué, y que inclusive Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, porque este es el propósito, el destino que ya está predestinado Jesús desde antes de la fundación del mundo, que nos iba a salvar a nosotros. Entonces, la herencia para él, fíjense, dice él, dice la palabra, dice, él afirma su rostro y dice, y por la gloria puesta delante de él va directo a la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Por la herencia que él iba a tener, porque iba a adquirir esta familia que es la voluntad perfecta para Él, para Dios. Somos la herencia, somos la familia de Dios, somos su iglesia. Por eso dice que Jesús, que nosotros somos la novia de Jesús, que nos está preparando para las bodas del Cordero. Somos su novia, nos está anhelante, esperándonos para esas bodas maravillosas. ¿Sí? Qué hermoso. Y entonces, fíjense, somos en Efesios 2, del 19 al 22. Seguimos aquí en el 22 y dice, edificados en el 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, somos un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos su familia y somos su templo santo. Eso es lo que está adquiriendo Jesús al morir por nosotros y nosotros ser llamados hijos de Dios y ahora albergar, ser el templo del Espíritu Santo. Qué cosa tan hermosa. Somos su cuerpo, su edificio, su familia, somos su morada, ¿sí? Y luego viene el del 19, dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Este es todo un tema. Vamos a Juan 17:2. Juan 17:2. Como le has dado, está hablando de Jesús, está hablando que Dios le ha dado a Jesús, ¿verdad? Al Mesías, dice Juan 17:2. Como le has dado potestad, o sea, autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos, y la frase otra vez, todos cuáles, los que le diste. Y esta es la vida eterna. Y nos explica, ¿cuál es la vida eterna?
esta es la vida eterna, que te conozcan. Por eso estamos aquí conociéndolo, el corazón íntimo de Dios, de Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. ¿Qué parte de eso no entendemos? ¿Qué parte de eso no entendemos? ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Cuántas cosas nos distraen y nos ponemos? Y único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, porque todo es en Él, a quien has enviado. ¿Cómo puedes entender que el Dios mismo se haga carne y habite entre nosotros? ¿Qué clase de amor? Despojarse de su deidad y venir a ser siervo por nosotros. Sí. En Juan 17:6 dice, he manifestado, aquí está hablando Jesús, está dialogando con el Padre, ya en los últimos momentos en que Él va a entregar su vida. Esta es la oración y Él está hablando con el Padre, con nuestro Dios, y dice, he manifestado, y la manifestación, por eso muchas veces hablamos y decimos, claro, Dios está en todas partes, pero qué hermoso cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando se manifiesta en los milagros, cuando se manifiesta en ese sentido que nosotros percibimos, ¿sí? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, y nuevamente tú me diste. Somos adquiridos por Él, somos su herencia. Dios, fíjense lo que dice, se los dio. Tuyos eran, o sea, eran de Dios, ¿sí? Y me los diste. El Padre le confió a Jesús a todos los que habíamos de creer en Él. Dice, y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ya estaban elegidos según la presciencia de Dios y predestinados al propósito, porque los demás tuvieron su oportunidad. Les hablas, les dices, Dios está siempre detrás de ti y delante de ti, pero hemos volteado nuestra cabeza. No quiero nada contigo, Señor. Yo sigo siendo mi Dios, yo me fabrico mis dioses a mi imagen y semejanza y les pongo como a mí me gustan, ¿sí? Pero fíjense, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque según la presciencia de Dios estamos elegidos. Y fíjense, y aquí habla del poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Qué es sentarse a la diestra de Dios? Porque ya vimos al principio de Efesios que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy aquí sentada en la sala de mi casa, sí. ¿Qué quiere decir esto? En el ámbito espiritual, en esa herencia que ya tenemos, ¿sí? A los que creen. Y otra vez la palabra creen, tiene que ser creen, no los que creímos, no, es un presente continuo. Fíjense, aquí vemos qué es sentados a la diestra de Dios. Es sentarse a la diestra de Dios en Hebreos 1:3 es un lugar de distinción. Vamos a Hebreos 1:3. Fíjense lo que dice Hebreos, hay un libro maravilloso. Bueno, todos son. Hebreos 1:3 dice, el cual, está hablando de Jesús. Aquí quiero que
que veamos, esta porción de Hebreos es impresionante, está hablando de Jesús, ¿sí? De cómo Jesús es la misma personificación de Dios. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, así te ha hablado a ti. Ayer estábamos en una, pues en una plática sobre, va a haber bautismos, y entonces, pues había personas, ¿verdad? Allí que se estaban bautizando y decían, pero ¿por qué me tardé tanto? ¿Por qué hasta ahorita Dios, estoy aquí con Dios, perdí mucho tiempo? Acuérdense de una cosa, para Dios no hay tiempo, todo es el tiempo, el tiempo cronos es el tic-tac del reloj, el tiempo kairos es el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué Jesús no vino antes o después? Porque era el tiempo kairos perfecto de Dios. No te preguntes, es de aquí en adelante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahorita lo vamos a ver aquí en Efesios. A él lo constituyó heredero ¿de qué? De todo. Entonces yo también soy heredera de todo. Así es. Dice, de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Es por eso que tenemos que estar en Cristo, porque por él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, fíjense todo lo que sucedió para que Jesús se sentara, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué quiere decir eso? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al sentarse a la diestra de Dios Padre, es un lugar de distinción, como dice aquí Hebreos 1:3. Te sientas a la diestra de Dios Padre, eres superior a los ángeles. Dice, un lugar de privilegio. Hebreos 1:13. Vamos a Hebreos 1:13. Privilegio, un lugar de privilegio, dice. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? No cualquiera va Dios a sentar a su diestra. ¿A quién? ¿A qué ángel? ¿El arcángel Miguel? ¿A quién? A ninguno. Fíjense, dice, pues siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Le está refiriendo a Jesús, al Cristo que ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Es un lugar de distinción, de privilegio, de poder. Es un lugar de poder. En Mateo 26:64 dice esto. Dice, Jesús le dijo, fíjese, también es ya al final, cuando Él está ya en lo último que está aquí en la tierra. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. A la diestra del poder de Dios es un lugar de poder,
de poder. Dice Efesios que ahí estamos sentados, junto con Jesús en lugares celestiales. Cuarto, delicias. En el Salmo 16:11, ¿qué dice? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. ¿En dónde? A tu diestra para siempre. Eso es sentarte a la diestra de Dios Padre. Y por último, es un lugar de dominio. En 1 de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, está hablando de Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él, al que está a la diestra de Dios, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades. Y sabemos muy bien que en Efesios 6 lo vamos a ver. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra estas potestades. Pero aquí hay un poder al que está sentado a la diestra, en el que se le sujetan todo ángel, toda autoridad y toda potestad. En el nombre poderoso de Jesús. Fíjense, qué impresionante y qué importante es esto. Y seguimos leyendo precisamente aquí en Efesios. Dice, está a su diestra en los lugares celestiales, el 20, y vamos al 21, ¿sí? Y el 21 dice, igual como lo acabamos de leer aquí, muy, muy por encima de todo. Cuando dice todo, es todo. Subraya, todo principado, ¿sí? Y esto lo dice en Efesios 6. Toda autoridad y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es por eso que siempre oramos en el poderoso nombre de Jesús, porque a Él se le ha dado este nombre por sobre todo nombre. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Jesús, que está sentado a la diestra. Y a Él, y aquí viene lo más importante, y a Él, ¿a quién? A Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. La única cabeza que hay en la iglesia es Jesús, ¿sí? Hay ministerios como los nombra el apóstol Pablo, ¿sí? Hay ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sí. Hay cinco dones, ¿verdad? Hay 5 ministerios, pero son para la edificación de la iglesia, cuya cabeza única, por sobre todo, es Jesús, porque aquí lo dice, ¿sí? Y dice, la cual es su cuerpo. Aquí lo vuelve a decir, la plenitud la plenitud, ¿qué es esta palabra plenitud? La plenitud en el griego original quiere decir la presencia, el poder y las riquezas, apúntalo. Plenitud, ¿plenitud en qué? ¿Y de qué? En presencia, en poder y en riquezas, ¿sí? Que lo llena todo en todo. Entonces, qué impresionante es esto que estamos aquí leyendo. Tenemos idea de la posición que nos ha dado Dios al estar nosotros en Cristo sentados a la diestra de Él. Esta es nuestra posición
como hijos de Dios. Él nos da esta potestad, esta autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora nos equipa a nosotros con toda esta riqueza. Todo esto que habla de la riqueza es todo esto, toda la plenitud del poder, que el mismo poder que obró en Jesús para la resurrección es la que empodera también a cada uno de nosotros para formar su familia, el anhelo de su corazón, su familia. Nosotros, su iglesia, somos la herencia de Jesús que Él va a obtener cuando Él venga por segunda vez. Él va a obtener, nosotros somos su herencia, su familia, su cuerpo aquí en la tierra, ¿sí? Su templo, su morada. Eso es lo que somos. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana hermosa, tan poderosa, Señor. Que no se nos olvide cuando estamos bregando en la tormenta, que estamos en los peores momentos de nuestra vida, que todo ya nos fue dado. Sí es verdad, porque luego dice en Hebreos que todo esto se consumará cuando Él venga por nosotros y seremos glorificados juntamente con Él. ¿Sí? Porque ahorita todavía sabemos que el enemigo anda como león rugiente, pero como decíamos en la oración, cuando él, decía Fabi, cuando el enemigo quiera recordarte las cosas de tu pasado, tú recuérdale el futuro que le espera en el lago de fuego, porque tenemos una herencia inmarcesible en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te amamos, te damos toda la honra y toda la gloria, porque tenemos un destino maravilloso, Sí, un propósito maravilloso, en sí, el sí, sí. nombre poderoso de Jesús. Amén Amén. y amén.